Imagina por un momento que el dinero fluye hacia ti sin esfuerzo, que todo lo que deseas llega con facilidad, que la abundancia es algo natural en tu vida. No hay dudas, no hay preocupaciones, solo certeza absoluta de que la riqueza es parte de tu existencia. ¿Cómo se sentiría eso? Si cierras los ojos y permites que esta sensación te envuelva, estás a punto de descubrir el secreto que transformó la vida de miles de personas, un conocimiento que ha permanecido oculto para muchos, pero que, una vez comprendido, cambia por completo la forma en que experimentamos la realidad. Neville Goddard fue un maestro de la conciencia, un hombre que dedicó su vida a revelar la verdad más poderosa que podemos conocer. Nuestra imaginación crea nuestra realidad. No era solo un pensador ni un filósofo de lo abstracto, sino alguien que enseñó con absoluta claridad cómo podemos tomar control de nuestra experiencia a través de un principio sencillo pero profundo. Lo que asumimos como cierto en nuestra imaginación se vuelve inevitable en el mundo físico. No son nuestras acciones ni nuestras circunstancias externas las que determinan lo que tenemos o dejamos de tener, sino nuestra capacidad de sentir como real aquello que deseamos antes de verlo manifestado. Esto puede sonar increíble, incluso ilógico, pero si miramos a nuestro alrededor, si analizamos nuestras propias vidas, encontramos evidencia de ello en cada rincón. Piensa en cualquier etapa de tu vida en la que experimentaste una gran transformación, sea positiva o negativa. Si miras con atención, te darás cuenta de que antes de que ocurriera, hubo un momento en el que empezaste a aceptarla internamente. Tal vez fue un deseo intenso que no soltaste, una preocupación que alimentaste en tu mente o una certeza inexplicable de que algo sucedería y sin saberlo lo estabas creando. Neville nos dice que la imaginación no es solo una herramienta de entretenimiento o una fantasía sin impacto real, sino el principio creativo por excelencia. Todo lo que existe, cada avance de la humanidad, cada fortuna construida, cada gran historia de éxito, comenzó primero en la mente de alguien que tuvo la capacidad de imaginarlo como cierto antes de verlo reflejado en su mundo externo. Lo mismo ocurre con la riqueza. No se trata de trabajar más duro, de luchar por conseguir lo que queremos, sino de asumir con total convicción que ya lo tenemos, porque el mundo externo no es más que un reflejo de nuestra conciencia. Ahora, si esto es cierto, si la imaginación es la clave para transformar nuestra realidad y atraer la abundancia, surge una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos usar este conocimiento a nuestro favor? ¿Cómo podemos programarnos para vivir en un estado de riqueza sin importar nuestras circunstancias actuales? Aquí es donde entra en juego un poderoso decreto, una frase que, si la comprendes y la repites con verdadera fe, tiene el poder de cambiar por completo la forma en que el dinero fluye hacia ti. Pero antes de revelarlo, es necesario comprender algo fundamental. ¿Qué es realmente el dinero y por qué muchas personas luchan por conseguirlo sin éxito? Si el mundo externo no es más que un reflejo de nuestra conciencia, entonces el dinero no es una excepción. No es una fuerza independiente que se nos da o se nos quita según el azar o las circunstancias externas, sino la manifestación de un estado interno. Neville Goddard lo dejó claro una y otra vez. Todo lo que experimentamos es simplemente la proyección de nuestra propia imaginación, de lo que creemos profundamente acerca de nosotros mismos y de la vida. Y sin embargo,
La mayoría de las personas ven el dinero como algo separado de ellas, algo que tienen que perseguir, luchar por conseguir, ahorrar con esfuerzo o acumular con miedo a perderlo. Pero el dinero en sí mismo no tiene ningún poder. No es más que papel, números en una cuenta, símbolos que solo adquieren significado en función de la historia que les damos. No buscamos dinero por el dinero mismo. Lo que realmente deseamos es la sensación que creemos que nos traerá: seguridad, libertad, plenitud, poder de elección. Si profundizamos en esto, nos damos cuenta de que no es el billete en la mano lo que nos hace sentir ricos, sino el estado interno que asociamos con él. Y aquí es donde entra el principio más importante. Si puedes generar esa sensación en tu interior, sin necesidad de que el dinero esté físicamente presente, lo atraerás inevitablemente. Sin embargo, aquí es donde la mayoría de las personas tropiezan. Desde pequeños, hemos sido programados con creencias limitantes sobre la riqueza. El dinero es difícil de ganar. No hay suficiente para todos. Si quieres ser rico, tienes que sacrificio y trabajo duro. Las personas con dinero son egoístas o corruptas. Estas ideas no solo condicionan la manera en que actuamos en relación con el dinero, sino que también crean un estado de conciencia que lo mantiene fuera de nuestro alcance. Porque el universo, como enseñaba Neville, no responde a nuestras palabras ni a nuestros deseos, sino a la vibración interna que sostenemos como verdadera. Si en lo profundo de tu ser crees que el dinero es escaso, que tienes que luchar por él, o que no eres digno de la abundancia, esa será la realidad que experimentarás, sin importar cuánto te esfuerces en el mundo externo. Es por eso que hay personas que trabajan incansablemente y nunca prosperan, mientras que otras parecen atraer riqueza sin esfuerzo. No es la acción lo que determina el resultado, sino el estado interno desde el cual se actúa. La verdadera clave no está en hacer más, sino en cambiar la conciencia desde la cual operamos. Y la manera más efectiva de hacerlo es a través de la palabra y la imaginación. Hay una frase, un decreto, que encierra todo este conocimiento en pocas palabras y que, si lo repites con verdadera fe, puedes romper esas barreras internas que impiden que la abundancia fluya hacia ti. Pero antes de revelarlo, es necesario comprender cómo utilizar correctamente la imaginación para que este decreto no sea solo una afirmación vacía, sino una llave que abra la puerta a una nueva realidad. Hay una historia que Neville Goddard solía contar, una historia que encapsula la esencia de todo lo que enseñó sobre la manifestación. Hablaba de un hombre que, sin importar cuánto trabajara, nunca lograba salir de la escasez. Su vida parecía una serie interminable de dificultades financieras. Buscaba soluciones afuera, esperando que algo en el mundo externo cambiara, pero nada funcionaba. Hasta que un día comprendió el principio más importante que Neville enseñaba. No es el mundo el que tiene que cambiar primero, sino su estado interno. Fue entonces cuando comenzó a aplicar la ley de asunción, utilizando una simple frase que lo llevó a una transformación radical. Soy próspero ahora. Estas palabras, aunque parecen sencillas, encierran una verdad profunda. No dicen voy a ser próspero, ni quiero ser próspero, sino soy próspero ahora. No hay espera, no hay duda, no hay separación entre el deseo y la realidad. La clave de este decreto no está en las palabras en sí, sino en la sensación que evocan. Cuando afirmas con absoluta convicción que ya eres próspero, sin importar lo que tus ojos vean en este momento,
estás activando la ley de asunción, el principio que dice que todo aquello que aceptas como verdadero en tu imaginación se convierte en tu experiencia tangible. Pero aquí está el punto crucial. No basta con repetir estas palabras mecánicamente. No se trata de decirlas como un loro sin sentirlas. Se trata de entrar en el estado de conciencia de alguien que ya es próspero. Cuando dices, soy próspero ahora, debes sentirte próspero en ese mismo instante, como si ya tuvieras todo el dinero que necesitas, como si cada una de tus necesidades estuviera cubierta. Porque si lo sientes como verdadero en tu interior, el mundo externo no tendrá más remedio que ajustarse a esa nueva realidad. El momento ideal para usar este decreto es antes de dormir y al despertar. Neville enseñaba que el estado de sueño es la puerta de entrada al subconsciente, el momento en que la mente está más receptiva a nuevas creencias. Justo antes de dormir, cuando te encuentras en ese punto entre la vigilia y el sueño, repítelo con convicción. No como un deseo, sino como un hecho. Visualiza escenas que confirmen esta realidad. Imagina que revisas tu cuenta bancaria y ves una cantidad abundante de dinero, que pagas todo con facilidad, que disfrutas de la vida sin preocupaciones económicas. Hazlo real en tu mente y siente la emoción de la abundancia. Al despertar, repítelo nuevamente. No permitas que los pensamientos de escasez entren en tu mente en la primera hora del día. Mantente firme en la certeza de que la prosperidad ya es tuya. A medida que practiques esto, algo comenzará a cambiar. Primero dentro de ti. Notarás que las preocupaciones por el dinero disminuyen, que te sientes más confiado, más seguro. Y luego, como si fuera magia, verás cambios en tu mundo exterior. Oportunidades inesperadas aparecerán. Flujos de dinero llegarán de formas que no habías previsto. Y lo más importante, comenzarás a experimentar la verdadera libertad financiera, aquella que proviene de saber que la fuente de la riqueza no está fuera de ti, sino dentro de tu propia conciencia. Sin embargo, aunque este decreto tiene un poder inmenso, hay algo más que debes saber. No basta con usarlo por unos días y luego volver a los viejos hábitos de pensamiento. La persistencia es la clave. Y para mantenerte en este estado de abundancia, es fundamental entender cómo usar correctamente la imaginación, porque ella es la verdadera puerta a la manifestación. Si alguna vez has soñado con algo con tanta intensidad que, por un momento, pareció real, entonces ya has experimentado el principio más poderoso de la manifestación, el sentimiento del deseo cumplido. Neville Goddard insistía en esto una y otra vez. No basta con querer algo, no basta con pedirlo. Lo único que realmente transforma la realidad es sentir que ya lo tienes, como si la riqueza que buscas ya formara parte de tu vida. No en el futuro, no como una posibilidad lejana, sino aquí y ahora. Piensa en un momento en el que lograste algo que anhelabas profundamente. Antes de que sucediera, hubo un instante en el que lo sentiste como cierto, en el que sabías que era inevitable. No se trataba de un simple deseo, sino de una certeza interna, una emoción tan real que no quedaba espacio para la duda. Eso es exactamente lo que debemos aplicar para atraer riqueza. El problema es que la mayoría de las personas hacen lo contrario. Piensan en el dinero desde la carencia, desde la preocupación por no tenerlo, desde el miedo a perderlo. Y como el mundo exterior solo refleja nuestro estado interno, lo único que logran es seguir experimentando escasez. La solución es entrenar la imaginación para sumergirse en la sensación de abundancia
antes de que ésta se manifieste físicamente. Y para ello, Neville enseñaba ejercicios prácticos de visualización y autosugestión que permiten anclar este estado en la conciencia. Uno de los más efectivos es el ejercicio de la noche del éxito. Justo antes de dormir, cuando la mente está más receptiva, cierra los ojos y sumérgete en una escena que implique absoluta prosperidad. No basta con verla desde afuera, debes sentirte dentro de ella. Puede ser la emoción de recibir una gran suma de dinero, la sensación de pagar todas tus deudas con facilidad o la alegría de vivir sin preocupaciones económicas. Pero lo más importante no es la imagen en sí, sino la emoción que genera. Si sientes gratitud, si sientes alivio, si te inunda la seguridad de que el dinero fluye hacia ti sin esfuerzo, entonces has activado el principio. No importa cuánto tiempo tardes en dormirte, si lo último que experimentas antes de perder la conciencia es la sensación de riqueza, ésta se imprimirá en tu subconsciente y comenzará a manifestarse. Durante el día, refuerza este estado con autosugestión. Cada vez que un pensamiento de escasez aparezca, reemplázalo de inmediato con la afirmación «Soy próspero ahora» y busca pruebas en tu entorno que confirmen esta idea, por pequeñas que sean. Cuando pagues algo, en lugar de lamentarte por gastar, agradece la posibilidad de hacerlo. Cuando recibas dinero, por poco que sea, siéntelo como un signo de que la abundancia se está manifestando. Con el tiempo, esta práctica cambiará tu relación con el dinero y, lo más importante, cambiará tu conciencia, que es donde realmente se origina la riqueza. El sueño y la meditación juegan un papel crucial en este proceso, porque son los momentos en los que la mente consciente se silencia y el subconsciente absorbe con mayor facilidad lo que le damos. La meditación, especialmente si se enfoca en la sensación de riqueza, ayuda a reprogramar la mente de manera más profunda. Al practicarla diariamente, entrenamos nuestra conciencia para mantenernos en un estado de abundancia de manera natural, sin esfuerzo. Y es aquí donde comienzan a suceder cosas inesperadas. Un negocio que no habías considerado se presenta como una oportunidad. Un dinero que dabas por perdido regresa de manera imprevista. Una persona aparece con una oferta que jamás imaginaste. Porque cuando cambias tu estado interno, el mundo se reorganiza para reflejarlo. Pero hay algo que muchas personas olvidan en este proceso: la paciencia y la persistencia. En el camino hacia la riqueza es fácil caer en la duda, dejarse llevar por el miedo y volver a los viejos hábitos de pensamiento. Por eso, es fundamental conocer los obstáculos que pueden surgir y, más importante aún, cómo superarlos para que nada detenga el flujo de abundancia. Cuando Neville Goddard hablaba del poder de la imaginación, no lo hacía desde la teoría, sino desde la experiencia. A lo largo de su vida, recibió incontables testimonios de personas que aplicaron sus enseñanzas y lograron transformar su realidad de formas que parecían imposibles. Lo asombroso de estos relatos no es solo que demuestran la efectividad de sus principios, sino que confirman algo aún más profundo. El mundo físico no es más que una proyección de nuestra conciencia, y cuando cambiamos internamente, el mundo no tiene otra opción más que reflejar ese cambio. Uno de los testimonios más impactantes que Neville compartió es el de un hombre que había vivido en escasez durante años, atrapado en un ciclo de deudas y dificultades económicas. Había intentado todo lo que la lógica convencional dictaba. Trabajó más horas, buscó nuevas oportunidades, intentó ahorrar, pero nada parecía funcionar.
hasta que un día, después de escuchar a Neville, decidió probar algo diferente. En lugar de enfocarse en la falta de dinero, comenzó a asumir que ya era próspero. Todas las noches, antes de dormir, se visualizaba contando grandes sumas de dinero, sintiendo la textura de los billetes, agradeciendo la abundancia que ya poseía en su mundo interno. No lo hacía con ansiedad ni con desesperación, sino con la absoluta certeza de que era un hombre rico. Pocas semanas después, sin haber cambiado nada en el mundo externo, su vida comenzó a transformarse. Un negocio que llevaba tiempo tratando de vender finalmente encontró un comprador. Un cliente antiguo que le debía una gran suma lo contactó inesperadamente para pagarle. Y, como si el universo estuviera conspirando a su favor, nuevas oportunidades financieras comenzaron a surgir sin esfuerzo. En cuestión de meses, pasó de la escasez a la abundancia, y lo único que había cambiado era su estado de conciencia. Este no es un caso aislado. Neville recibió innumerables cartas de personas que experimentaron transformaciones similares. Un hombre que se encontraba desempleado y desesperado comenzó a visualizarse firmando un contrato con una empresa prestigiosa, hasta que, sin explicación lógica, recibió una oferta de trabajo que superaba sus expectativas. Una mujer que había vivido en la pobreza desde niña decidió imaginarse viviendo en una hermosa casa rodeada de lujos y comodidades, y poco después, un familiar que no veía en años la contactó para darle una herencia inesperada. La propia vida de Neville es un testimonio viviente de estos principios. Hubo un tiempo en que él mismo enfrentó dificultades económicas, pero en lugar de ceder al miedo, utilizó su imaginación para asumir que ya tenía todo lo que necesitaba. No buscó trabajo desesperadamente ni se preocupó por el dinero. Simplemente se sumergió en la certeza de que la riqueza ya era suya. Y como siempre enseñó, el mundo se alineó con esa creencia. La lección detrás de estos testimonios es clara. Cuando asumimos un estado con total convicción, la realidad no tiene otra opción más que reflejarlo. Pero hay algo que debemos entender. Este proceso no es lineal. A veces, justo antes de que la manifestación ocurra, pueden surgir pruebas que desafían nuestra fe. Pueden aparecer obstáculos que nos hagan dudar, momentos en los que la antigua mentalidad de escasez intente recuperar el control. Y es aquí donde muchos fallan, porque se dejan arrastrar por la duda y abandonan el proceso. Para manifestar riqueza de manera sostenida, no basta con aplicar estas técnicas ocasionalmente. Es necesario comprender qué bloqueos pueden surgir en el camino y, sobre todo, cómo superarlos para que nada nos aleje del estado de abundancia. Uno de los mayores desafíos al aplicar las enseñanzas de Neville Goddard es la lucha contra el escepticismo y la impaciencia. Desde pequeños hemos sido entrenados para creer que la realidad es inmutable, que lo que vemos con nuestros ojos es lo único real y que cambiar nuestras circunstancias requiere un esfuerzo externo constante. Por eso, cuando alguien escucha por primera vez que la imaginación puede transformar su vida y atraer riqueza sin necesidad de luchar, la primera reacción suele ser la duda. El escepticismo es natural. Nuestra mente ha sido condicionada para confiar solo en lo que puede tocar y medir, pero aquí está la paradoja. Es precisamente esa mentalidad la que mantiene la escasez en nuestras vidas. Neville enseñaba que nuestra conciencia es la única realidad, que todo lo que experimentamos es una proyección de nuestro estado interno. Pero si al intentar aplicar sus principios seguimos preguntándonos, ¿realmente funcionará? ¿Y si no veo resultados?
¿Y si solo me estoy engañando a mí mismo? Estamos en realidad reafirmando la creencia de que la abundancia no es nuestra y por lo tanto seguimos manifestando la misma escasez. La clave para superar esto es la persistencia en el nuevo estado de conciencia. No se trata de ver resultados inmediatos y luego creer, sino de asumir la creencia primero y mantenerla, pase lo que pase. Como Neville decía, si persistes en la asunción, se convertirá en un hecho. Pero la mayoría de las personas no persisten lo suficiente. Se sumergen en la práctica de la imaginación durante unos días, incluso semanas, pero cuando no ven un cambio inmediato en sus circunstancias externas, comienzan a dudar y sin darse cuenta, vuelven a su antigua mentalidad de escasez. La impaciencia es otro obstáculo poderoso. Cuando queremos dinero desesperadamente, cuando miramos nuestra cuenta bancaria cada día esperando que algo cambie, lo que realmente estamos haciendo es reforzar la idea de que aún no lo tenemos. Neville nos dice que debemos asumir el estado deseado como si ya fuera un hecho, sin preocuparnos por el cómo ni por el cuándo. La manifestación no funciona bajo los tiempos de la lógica humana. A veces, el dinero aparecerá de inmediato. Otras veces, el universo necesita reorganizar ciertas cosas antes de que puedas recibir lo que has imaginado. Pero si te mantienes en el estado de certeza absoluta, la manifestación es inevitable. Para reprogramar la mente subconsciente y eliminar la escasez, es fundamental alimentarla constantemente con imágenes de abundancia. No basta con hacer un ejercicio de visualización por la noche y luego pasar el resto del día preocupándote por las deudas o quejándote de la falta de dinero. Cada pensamiento que tienes es una semilla que estás plantando en tu subconsciente. Si durante la mayor parte del día sigues pensando en la escasez, eso es lo que seguirás cosechando. Neville recomendaba un método sencillo pero poderoso: vivir desde el final. Esto significa actuar, pensar y sentir como si la riqueza ya fuera un hecho en tu vida. No significa gastar dinero irresponsablemente o ignorar tus responsabilidades, sino mantener una actitud interna de seguridad y abundancia. Cada vez que pagues algo, en lugar de sentir que pierdes dinero, da gracias porque puedes hacerlo. Cuando pienses en el futuro, en lugar de preocuparte por cómo vendrá el dinero, asume que ya está en camino. La fe es el componente más importante de este proceso. No la fe ciega en algo externo, sino la fe en tu propia imaginación, en el poder de tu conciencia para moldear la realidad. Neville decía: la prueba de que realmente crees en algo es que actúas como si ya fuera verdad. Si realmente crees que eres próspero, no te preocupas, no dudas, no te desesperas. Simplemente vives en la certeza de que el dinero fluye hacia ti de manera natural. Y cuando haces esto de manera consistente, algo increíble ocurre. El mundo comienza a reflejar tu nueva creencia. Las oportunidades aparecen, las puertas que parecían cerradas se abren, el dinero llega de maneras inesperadas. No porque hayas trabajado más duro, sino porque finalmente te alineaste con la única verdad que Neville repetía una y otra vez: tu imaginación crea tu realidad. Ahora bien, una vez que comienzas a experimentar estos cambios, surge la última y más importante pregunta: ¿cómo mantener este estado de abundancia de manera permanente y asegurarte de que nunca más vuelvas a la escasez? Si hay algo que Neville Goddard nos enseñó, es que la riqueza no es algo externo que debemos perseguir, sino un estado interno que debemos asumir. No se trata de trabajar más duro, de luchar o de esperar que algo en el mundo cambie primero.
todo comienza en la conciencia. La realidad, tal como la experimentamos, es solo un reflejo de lo que creemos ser. Si creemos que somos prósperos, el mundo nos lo confirmará. Si creemos en la escasez, esa será nuestra experiencia. A lo largo de este camino, hemos visto cómo el dinero no es más que una manifestación de nuestro estado interno, cómo nuestras creencias pueden bloquear o liberar el flujo de riqueza, y cómo un simple decreto, repetido con convicción y acompañado de la sensación del deseo cumplido, puede cambiarlo todo. También hemos explorado el poder de la imaginación, los ejercicios de visualización, la importancia de la persistencia y la necesidad de reprogramar el subconsciente para eliminar los viejos patrones de escasez. Ahora, la verdadera pregunta es, ¿estarás dispuesto a aplicar este conocimiento? Porque la teoría por sí sola no cambiará tu vida. No basta con entender cómo funciona la ley de asunción, debes practicarla. Debes asumir la sensación de riqueza antes de verla manifestada, vivir desde el final y confiar en que la realidad se ajustará a tu nueva creencia. Por eso, te invito a empezar ahora mismo. No mañana, no la próxima semana, sino ahora. Cierra los ojos por un momento e imagina que ya eres próspero. Siente la emoción de tener todo el dinero que necesitas, la tranquilidad de saber que la abundancia es tu estado natural. Repite el decreto: soy próspero ahora, y no lo hagas con duda o con miedo, sino con la certeza absoluta de que es verdad. Si persistes en este estado, si te niegas a caer en la vieja mentalidad de escasez, si decides ver el mundo no como es, sino como quieres que sea, entonces la transformación será inevitable, porque el dinero, la riqueza, la abundancia, no son algo que debas perseguir, son algo que debes aceptar como parte de tu ser. Neville lo dijo mejor que nadie: cambia tu concepción de ti mismo y automáticamente cambiarás el mundo en el que vives. Así que la pregunta final no es si esto funciona. La verdadera pregunta es: ¿te atreverás a asumir tu verdadera identidad como un ser próspero?